¿Quién no tiene en mente esa imagen casi de postal de las Canarias? Un molino de viento blanco muchas veces, recortado ahí contra el cielo azul. Sí, son imágenes muy potentes, la verdad. Forman parte de nuestro paisaje visual colectivo. Totalmente. Pero, claro, más allá de esa foto bonita, estas estructuras son testigos de mucho ingenio, ¿no? De esa arquitectura popular tan adaptada al lugar. Exacto. Y, sin embargo, a veces pienso, ¿cuánto sabemos de verdad sobre su historia o sobre los distintos tipos que hay? Y sobre todo, lo frágiles que son, lo amenazados que están muchos hoy en día. Es que ahí está la clave, en esa dualidad. Por un lado, son un icono, casi un cliché turístico, si me apuras. Sí, un poco sí. Y por otro, son un patrimonio tecnológico, cultural de primer orden, fruto de siglos de necesidad, de adaptación, y que hoy, pues, lucha por sobrevivir. Claro. Son mucho más que un adorno bonito en el paisaje, vamos, son piezas clave para entender cómo cambiaron las cosas aquí, la economía, la sociedad. Pues justo ahí queríamos centrarnos hoy. Vamos a meternos de lleno en el mundo de los molinos de viento en Canarias, a ver qué valor tienen, qué retos hay para conservarlos y qué ideas hay para su futuro. Ujú. Y todo esto lo vamos a hacer siguiendo de cerca el trabajo de investigación de Víctor Manuel Cabrera García, que es muy detallado. Sí, la idea es esa, ir más allá de la superficie, de la imagen que todos tenemos, entender por qué surgieron, descubrir la variedad de tipos que hay, que es sorprendente, ¿eh? Mucho más de lo que uno imagina. Ya, analizar su valor, el histórico, el etnográfico, y luego, abordar la realidad actual que a veces es dura, y ver qué soluciones hay o podría haber. Algunas bastante innovadoras, por cierto. Vale, pues para empezar, para situarnos un poco, su llegada a las islas está ligada a la conquista, a la colonización europea, ¿no? Claro, trajeron consigo un modelo económico basado en el cereal, y, lógicamente, hacía falta moler el grano Para comer, básicamente. para alimentar a una población que crecía. Gofio, harina, eran la base de la dieta. Y supusieron un avance tecnológico enorme frente a lo que había antes, los llamados molinos de sangre. Que eran los movidos por animales o incluso personas, ¿verdad? Un trabajo brutal debía ser. Exacto, fuerza bruta. Así que el molino de viento fue una revolución. Y fíjate qué contraste, ese origen ligado a una necesidad tan básica, tan vital, con cómo están ahora muchos de ellos. Pues sí, es un contraste dramático. La mayoría están parados, inactivos. Funcionalmente, para la sociedad de hoy, son obsoletos. Y eso lleva al abandono, claro. Al abandono, al deterioro, y además hay otros factores que lo complican todo. Faltan estudios a fondo sobre algunos tipos muy concretos, muy valiosos. Mm, Los oficios asociados, ¿sabes? El molinero, el carpintero que sabía repararlos, eso casi ha desaparecido. Y los propios materiales, madera, piedra, barro, son frágiles. Si no hay mantenimiento constante, se vienen abajo. se degradan muy rápido. E incluso esa tendencia global a que todo sea igual, la homogenización cultural, también es una amenaza para esta arquitectura tan particular, tan adaptada. Entendido. Entonces, la misión que nos marcamos hoy es, bueno, entender bien por qué son importantes estos gigantes dormidos, por qué es crucial rescatarlos del olvido, de la ruina, y ver qué caminos se están explorando o se podrían explorar para que tengan un futuro. Vamos a intentar, pues eso, analizar bien este tema. Perfecto. Si hablamos de su valor, es que es múltiple. Tienen un valor histórico clarísimo. Son como marcadores de la evolución económica, tecnológica de las islas. ¿Sí? Luego, un valor arquitectónico singular. Cada tipo es una respuesta distinta, ingeniosa, al entorno, a los materiales que había. A lo que tenían a mano. Exacto. Y fundamentalmente un valor etnográfico enorme. Porque no es solo el edificio, son las técnicas para construirlo, el conocimiento para usar el viento, las relaciones sociales que se creaban alrededor, todo un universo cultural asociado. O sea que no es solo una cuestión de que sean bonitos o antiguos. Para nada. Y este valor tiene un respaldo legal importante. Están protegidos por la legislación de patrimonio histórico, la estatal y la canaria. Ah, vale. De hecho, la propia Constitución española dice que los poderes públicos tienen que conservar y enriquecer el patrimonio. Y las leyes específicas, como la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias del 99, pues buscan precisamente eso. ¿Y qué buscan exactamente esas leyes? ¿Solo protegerlos? Bueno, protegerlos es lo primero, claro.
Pero también conservarlos, investigarlos, difundir su importancia y algo clave, facilitar que la gente los disfrute, los entienda, e incluso permitir que tengan un uso económico, siempre que sea compatible con su preservación. Que no sean solo piezas de museo intocables. Eso es, no se trata solo de guardarlos en una vitrina. Y esa responsabilidad de conservarlos es solo de las instituciones, de los cabildos, del gobierno. No, no. La ley habla de un deber de conservación que afecta tanto a las administraciones públicas como a los propietarios privados. Ah, mira. Y para los elementos más importantes, los más destacados, existe la figura de bien de interés cultural, el famoso BIC, Sí, eso es una más. que es la máxima protección legal. Básicamente blinda el bien contra alteraciones o demoliciones que no estén autorizadas. Y la gestión de estos BIC en Canarias la llevan los cabildos insulares. Vale, entendido el marco legal y por qué son importantes. Pero vamos a la variedad. Decías antes que hay más tipos de los que parece. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo los ordena el estudio? Pues el estudio de Cabrera García los agrupa sobre todo por su uso, y más o menos en orden cronológico. Primero, los molinos harineros, que son los más antiguos y diversos, los que molían grano. ¿Gofio? ¿Harina? Eso. Luego estarían los molinos aeromotores, que no molían grano, sino que sacaban agua del subsuelo. Ah, para el riego y eso. Exacto. Y finalmente, los más recientes, los aerogeneradores, que ya sí estaban pensados para producir electricidad. Los abuelos de los parques eólicos de hoy. Muy interesante esa clasificación. Pues, si te parece, nos centramos un momento en los harineros, que decías que son los más diversos. Ahí hay tela, ¿no? Ahí es donde la ingeniería popular canaria, se lució. Tenemos por un lado el que se conoce como tipo torre. Es la imagen clásica que decíamos antes. El de la postal. Ese. Una estructura cilíndrica, fuerte, de mampostería, de piedra, normalmente de 3 plantas. La maquinaria va arriba del todo, y lo más característico es esa cubierta, el techo, que es cónico, de madera, y que gira entero para orientar las aspas. Para buscar el viento. Claro, suelen tener 4 o 6 aspas, a menudo con velas de lona, y se giran con una viga larga, como un timón, desde abajo. Vale, ese lo visualizo perfectamente, el más reconocible quizás. Probablemente. Pero luego, fíjate, surgieron las molinas, que son una solución muy diferente, y parece que muy práctica. ¿Cómo son esas? Pues aquí el edificio principal es rectangular, y de una sola planta. Y encima del techo, que es plano, se monta una torre de madera, como una especie de jaula o celosía cuadrada. Y esa torre de madera es la que gira completa, desde su base, para orientar las aspas. Toda la maquinaria de moler está abajo, en la planta única. O sea, no hay que subir y bajar. Exacto. Esa era una de las grandes ventajas, parece. Los propios molineros lo decían, era mucho más cómodo. Todo el manejo del grano, la harina, se hacía a nivel del suelo, sin cargar sacos por escaleras estrechas. Hombre, claro, menuda diferencia. Y además se dice que necesitaban menos viento para funcionar bien, que eran más eficientes. E incluso, fíjate qué curioso, algunos defendían que el gofio que salía era de mejor calidad. Anda. Una adaptación muy inteligente al trabajo del día a día, desde luego. Es fascinante ver esa evolución, cómo buscaban soluciones prácticas. Pero antes mencionaste de pasada que había sistemas todavía más particulares. Sí, sí. Y aquí entramos en un terreno, de una singularidad excepcional, casi de inventiva local con nombre y apellido. El estudio destaca 2. El sistema Ortega, que se desarrolló en La Palma, Ajá. y el sistema Romero, en Gran Canaria. Ambos son innovaciones técnicas muy notables, creaciones con soluciones mecánicas propias, diferentes. ¿Diferentes a qué? A los otros canarios. A los otros canarios y, según parece, a nivel nacional también. Son como, piezas únicas de nuestro patrimonio industrial. Realmente singulares. Suenan como auténticas joyas de la ingeniería popular que quizás no conocemos tanto como deberíamos. Probablemente no. Y aparte de los harineros, que ya vemos que dan para mucho, mencionaste los otros tipos brevemente. Sí, los aeromotores, para sacar agua. Como los de tipo americano, esas estructuras metálicas que todos hemos visto alguna vez. Sí, sí. O el salinero canario, que estaba adaptado a las necesidades de las salinas. Y luego los aerogeneradores, que ya son el paso a la producción eléctrica más moderna. Cada uno con su función.
su historia. Vale, pues con toda esta riqueza, sobre todo la de los harineros y especialmente esos sistemas Ortega y Romero tan únicos, ¿cómo se refleja esto en la protección real? Hablábamos de los BIC, de bien de interés cultural. ¿Cuántos molinos tradicionales tienen esa protección máxima en Canarias? Pues los datos del estudio muestran un panorama desigual. Fuerteventura va muy por delante. Tiene 23 molinos declarados BIC, todos en la categoría de monumento. 23, ¿vale? Luego le sigue Tenerife, con 2. Uno como sitio histórico y otro como sitio etnológico. Gran Canaria tiene uno como sitio etnológico y Lanzarote tiene otro como monumento. Llama la atención esa concentración tan grande en Fuerteventura, ¿eh? Sí, sí. Y si miramos los tipos de molino que se han protegido con esa figura de BIC, ¿cuáles son? ¿Los torre, las molinas? Principalmente esos, sí, o los que hemos descrito como tipo torre y las molinas. Digamos que los modelos más extendidos, los más reconocibles visualmente. Espera un momento. Si la protección BIC se ha centrado sobre todo en esos dos tipos, ¿qué pasa con los sistemas Ortega y Romero? Esos que acabamos de decir que son innovaciones únicas, excepcionales. Pues aquí viene lo que el propio estudio califica de sorprendente. Y yo añadiría que bastante alarmante. ¿Qué pasa? Según la investigación, en el momento en que se publicó, no se había iniciado, ni mucho menos culminado, ninguna declaración de BIC para los molinos de los sistemas Ortega o Romero. ¿Ninguna? Pero Ninguna. A pesar de que se reconoce su singularidad, su valor histórico, industrial, nada. eso es dejarlos totalmente desprotegidos, ¿no? Siendo únicos y sin la máxima protección legal. Precisamente. Ese es el gran riesgo que subraya el estudio. La falta de estudios específicos y de inventarios detallados sobre ellos. El estado de ruina o abandono de muchos de los poquísimos ejemplares que quedan. Madre mía. Y encima, la mayoría están en manos privadas, lo que complica mucho cualquier actuación. Estamos hablando de un patrimonio excepcional que podría desaparecer. Sin más, sin el reconocimiento y la protección que merece. Es una llamada de atención muy, muy seria. Pues sí que es serio. A pesar de este punto tan crítico con los sistemas Ortega y Romero, sí que ha habido esfuerzos de conservación en otros ámbitos, sobre todo en algunas islas, ¿no has dicho? Sí, sí, afortunadamente. No todo es negativo. El trabajo de Cabrera García destaca iniciativas importantes, especialmente en Fuerteventura y Lanzarote. El enfoque ha sido sobre todo restaurarlos y ponerlos en valor como elementos históricos, didácticos. ¿Y qué tipo de cosas se han hecho? ¿Restauraciones puntuales? En Fuerteventura el Cabildo montó un programa bastante completo ya desde mediados de los años 80. No solo restauraron molinos sueltos, sino que crearon una red de museos y centros de interpretación conectados, como la Ruta de los Molinos. Ah, qué bien. Y el Centro de Interpretación de los Molinos en Tiscamanita es un buen ejemplo de cómo conservar y a la vez explicar por qué son importantes. ¿Y en Lanzarote también hubo algo parecido? Allí la iniciativa del Cabildo desde principios de los 90 fue también muy interesante, sobre todo por su enfoque práctico. Formaron un equipo de artesanos especializados, albañiles, carpinteros, mecánicos, dedicado exclusivamente a reparar molinos y molinas. Qué bueno eso. Y un detalle fundamental, ofrecían estas reparaciones gratis, incluso a los propietarios privados. Ah, eso es clave. Claro, porque eliminaba una barrera económica muy importante para la conservación. Si el dueño no tenía que poner el dinero, pues era más fácil que se animara a arreglarlo. Son esfuerzos muy valiosos, desde luego. Pero a menudo pasa que estas restauraciones acaban convirtiendo los molinos en piezas de museo. Muy bonitas, sí, pero estáticas. Como congeladas en el tiempo. ¿Se ha planteado alguna forma de mantenerlos más vivos? ¿De integrarlos de alguna manera en el presente? Esa es la gran pregunta, claro. Y es una cuestión que también plantea la investigación. ¿Cómo ir más allá de conservar el objeto y darle una función relevante hoy? Y aquí es donde surge una propuesta, bastante rompedora. Ah, sí. Eso suena interesante. ¿De qué va? Pues la idea se inspira en una experiencia que se hizo en Mallorca hace ya años, el proyecto Molins de Campos. Y consiste básicamente en recuperar el funcionamiento de estos molinos tradicionales, pero adaptándolos para generar energía eléctrica. De baja potencia, eso sí. O sea, a ver si entiendo. Aprovechar la estructura, la maquinaria que capta el viento, pero en lugar de usarla para moler grano, usarla para producir electricidad con tecnología más moderna. Exactamente eso. Sería una forma de dar respuesta a su inactividad actual. Y además,
conectaría con todo el interés que hay ahora por las energías renovables. Claro. Imagina, acoplar un generador eléctrico pequeño, quizá con algún sistema multiplicador para aumentar las revoluciones, y unas baterías, a la maquinaria tradicional del molino, o a una adaptada. El viento sigue siendo el motor, pero el producto final cambia. ¿Y qué se haría con esa electricidad? ¿Para qué serviría? Podría tener varios usos. Podría servir para alimentar los propios servicios del molino, si funciona como centro de interpretación, o como taller o pequeño museo. El autoconsumo, digamos. Eso es. O podría contribuir al alumbrado público cercano. O incluso, si la producción da y la normativa lo permite, venderse a la red eléctrica. Suena bien en teoría, pero ¿qué ventajas reales tendría esto? ¿Y qué dificultades? Las ventajas son bastante claras, creo. Primero, les das un aprovechamiento económico compatible con su conservación, que es algo que la propia Ley de Patrimonio contempla y anima a hacer. Cierto. Segundo, la inversión necesaria podría ser viable y amortizable a medio plazo, sobre todo si hay un consumo asociado ahí mismo. Y tercero, y quizás lo más potente simbólicamente, el molino vuelve a funcionar. Vuelve a transformar la energía del viento en algo útil. Ya no muele grano, pero genera electricidad limpia. Exacto. Y eso incentiva su mantenimiento, evita el abandono. El desafío, claro, está en la inversión inicial, en hacer esa adaptación tecnológica de forma respetuosa con la estructura histórica y en ver la viabilidad económica caso por caso. Es una perspectiva, la verdad es que estimulante. Convertir estos símbolos del pasado en pequeñas centrales de energía limpia para el futuro. Podría ser una forma de salvar muchos molinos que de otra manera estarían condenados a desaparecer, ¿no? Podría ser una vía muy interesante, sí, para recuperar parte de este patrimonio tan singular, combinando el respeto a la historia, a la estructura, con una función útil, contemporánea y sostenible. Una forma de mantenerlos vivos, como decías, y útiles. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Hemos pasado de esa imagen icónica, casi publicitaria del molino, a entender el papel tan crucial que tuvieron en la historia económica y social de Canarias. Hemos descubierto una diversidad sorprendente. Las torres robustas, las molinas tan prácticas, y sobre todo esos sistemas Ortega y Romero que son tan singulares como, desgraciadamente, olvidados por la protección oficial. Una pena, sí. Hemos visto los esfuerzos que se han hecho para conservarlo, sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote, y hemos explorado esta idea innovadora de reconvertirlos en generadores de energía. Sí. Queda claro que son mucho más que elementos decorativos en el paisaje. Son parte, irrenunciable de la identidad y de la historia técnica de Canarias. Totalmente de acuerdo. Reflejan esa trayectoria tan interesante de ser motores clave de la economía agraria a convertirse en patrimonio valioso pero amenazado y ahora, quizás, potencialmente, en pequeños generadores de energía renovable. Como un ciclo que vuelve. Exacto. Un ciclo que vuelve a conectar con el aprovechamiento inteligente del viento, un recurso tan nuestro, tan canario. Y ya para terminar, para dejar una última idea ahí flotando, algo en lo que pensar después. Volviendo a esos sistemas tan especiales y en riesgo, los Ortega y Romero, ¿qué pasos concretos y urgentes se podrían dar ya mismo para documentar a fondo su tecnología única, antes de que ese conocimiento se pierda para siempre? ¿Cabe alguna esperanza de recuperación, aunque sea parcial o digital, para los ejemplares que aún quedan en pie? Preguntas importantes. Y ampliando un poco la mirada, pensando en esa propuesta de reconversión energética, ¿qué impacto real tendría en la identidad local, en el paisaje cultural que vemos, e incluso en un modelo de turismo más sostenible? Una red visible de molinos tradicionales, restaurados, funcionando, generando energía limpia distribuida por las islas. Ahí queda la reflexión.